A ver, está el doctor Gastón Marano Línea, que es Que abogado tengan gran experto en día. derecho Nos vemos. Gracias, Dani, internacional. felicidades. Igualmente. Gastón, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Felicidades. Muy bien, Chiche, felices fiestas a todos los que te acompañan ahí y a vos. Bueno, se retiró el auto ahora. No sé si estás al tanto del episodio. Hay control de Sí, lo alcoholemia, estuve siguiendo. Santiago del Libertador, lo paran y lo que digo, el tipo se negó a bajar, se negó a mostrar la documentación y estuvieron ahí como casi una hora discutiendo. Y ahora se fue el auto. Sí. ¿Se puede hacer control de alcoholemia con un auto de chapa diplomática? La medida en la que la persona que lo maneja, sea diplomático o no se oponga, sí. Si existe una oposición de la persona, o sea, el conductor, no se puede, en la medida, nuevamente, que ese conductor sea un diplomático acreditado o esté adentro de un auto diplomático acreditado. Es decir, el auto es inviolable. Si el sujeto no lo abre y no se baja, los funcionarios policiales no pueden hacerlo. Y el sujeto, si es un diplomático acreditado, es inviolable a su persona. No puede ni forzar a tomar el test de alcoholemia ni tampoco arrestarlo, detenerlo de ningún modo por no hacerlo. Este no es un caso novedoso. Nosotros en el 2006 tuvimos un caso casi igual con un diplomático ruso llamado señor Kitodúa, que se tomó a golpes de puño con funcionarios policiales, más dramático que este. El caso llegó a la corte, incluso en donde la corte tuvo chance de repetir esto mismo que te estoy diciendo, que está contemplado en la Convención de Viena de 1961. La Corte Suprema de Justicia que dijo, no corresponde. La Corte Suprema de Justicia devolvió el caso a un tribunal federal y le aclaró que para tomar la indagatoria, en ese caso, era una cuestión de lesiones, le había pegado a los funcionarios policiales. Tenían que pedir la autorización a la propia Corte. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial lo que debe hacer en ese caso es informar a la Cancillería del hecho y Cancillería pedir la autorización a Rusia para someterlo a proceso. Eso no ocurrió en aquel caso y el caso quedó finalmente en la nada. O sea que entonces, digamos, este señor no cometió ningún error. Él no se bajó, no mostró los papeles del auto, nada. Los papeles del auto los tiene que mostrar, es decir, tiene que poder acreditar que el auto es un auto diplomático. En principio, si tiene chapa diplomática, Tiene sus chapa chapas diplomática. comienzan con la letra D, eso estaría acreditado. Y lo mismo pasa respecto de él. Él tiene que acreditar su condición de diplomático. Es decir, no alcanza con que diga a viva voz. Y te explico por qué. No todo funcionario ni todo empleado de la embajada rusa tiene inmunidad diplomática. La tienen solo aquellos que tienen una carta acreditante que otorga, exactamente, que otorga Cancillería y sus familiares. Pero lo cierto es que ni la policía puede actuar sobre alguien que tenga inmunidad diplomática o consular, ni puede ser sometido a proceso. Recordarás más reciente, y me acuerdo que me llamaste por ese tema, en 2019, el caso del embajador mexicano Valero, que se había robado un libro en una librería. ¿Te acuerdas de ese caso? Del Ateneo, correcto, y finalmente no se lo pudo procesar por el hurto, por obvias razones. Renunció y México se lo llevó de vuelta y explicaron luego que tenía un principio de demencia senil y qué sé yo, que otras cosas. Pero digo, el punto es el mismo, digo, un delito cometido. No es el caso de este señor, que no parece haber cometido ningún delito, pero incluso un delito cometido por un diplomático, el Poder Judicial argentino no puede avanzar sobre eso en función de la inmunidad, ¿no? O sea que, digamos, lo único que hizo mal el diplomático es no mostrar su credencial. Sí, porque sí están obligados a identificarse. Si no, imagínate, Chiste, que vos o yo podríamos ir por la calle alegremente y decirle, policía, mire, soy diplomático, no me detengo. Ellos tienen unas tarjetas que justamente acreditan esa condición y eso debiera haberlo acreditado. Pero nuevamente, la policía no puede avanzar sobre eso. Sé que puede sonar injusto, pero en realidad pensemos que la inmunidad diplomática no está concebida como un beneficio del sujeto, sino como una protección del Estado que lo manda. Porque si los estados entran en guerra, por ejemplo, la inmunidad diplomática es lo único que impide que a esos diplomáticos que están en guerra en un país que los recibió los detengan, los sometan a proceso, etc. Entonces es una protección del Estado. Si Rusia no habilita que se haga ningún tipo de actuación contra este hombre, y este hombre es efectivamente un diplomático, el tema va a quedar absolutamente en la nada. Ahora, perdón, entonces la policía de la ciudad hizo bien en detenerlo, exigiéndole que acredite su pertenencia al cuerpo diplomático. En eso actuó correctamente.
Eso es correcto, porque la acreditación la tiene que mostrar, pero les marca una paradoja. Si una persona se desplaza en un vehículo diplomático y no abre la ventanilla y se niega a hablar con los oficiales, Sí. no hay ninguna manera efectiva, material, a través de la cual puedan forzarlo a identificarse tampoco, porque el vehículo en sí está sometido a una suerte de ficción de inmunidad. No es que se inmune el vehículo, es inmune el Estado que lo envía y tampoco podrían forzar la puerta. Ahora, Pero el vehículo sería Gato, ruso. esperá, salió un comunicado del Ministerio de Seguridad, te lo leo a ver si está... Bueno, cómo no. El Ministerio de Seguridad, en conjunto con la Cancillería, enviaron al Departamento de Seguridad Diplomática de la Policía Federal Argentina para hacerse cargo y cumplir con la Convención de Viena y las leyes que rigen las relaciones diplomáticas. Se lo escoltará a su embajada y las actuaciones seguirán por canales federales. es correcto O eso. sea, Es lo que les estaba marcando. En particular, el artículo 32 de la Convención de Viena es el que regula cómo se somete eventualmente al proceso una persona que tiene inmunidad. O sea, ahí lo que está diciendo quien emite el comunicado es: cuidado, es una persona que entendemos está sujeta a un régimen especial, acompáñenla a la embajada y luego ahí vean qué actuaciones continúan. Te lo adelanto, Chiche, ninguna actuación va a continuar, pero tal vez me equivoque y me llamen mañana y me digas, no, Gastón, ya pasó esto. Pero una vez que ingrese a la embajada, raro será que ahí, ahí no autoridades pasa, argentinas ahí no le dan sean bola. autorizadas. Pero nadie le puede hacer un test de alcoholemia, entonces, por ¿Cómo? más que esté alcoholizado. ¿Nadie qué? Nadie le puede hacer un test de alcoholemia por más que esté alcoholizado, pregunto. No le puede hacer test de Nadie le puede alcoholemia. hacer, se puede circular por la calle, supongamos que esté alcoholizado, puede circular Sí, con el auto. totalmente. ¿Se mata a alguien? Es un tema eso. Bueno, Sí. si mata, sí, No, si eso, mata, sí, eso es claro. un Si delito mata, sí. infragante. Sí, mata, sí. Entonces, Es que un la- delito infragante. Si comete un delito. Si mata o comete un delito, Claro. tampoco puede ser sometido a proceso sin autorización del Estado que lo envía. Es decir, lo que va a pasar en ese caso es una negociación diplomática entre Argentina y el Estado que envía para ver si le retira la inmunidad diplomática, que no es del sujeto, es del Estado, por eso el Estado se la puede retirar, o si buscan alguna alternativa, como que sea juzgado en su país de origen. Pero aún cometiendo un delito en flagrancia, Tiene inmunidad. Tiene inmunidad. Lo que pueden hacer las fuerzas policiales, y esto está dicho desde tribunales internacionales, es ejercer la fuerza mínima indispensable para prevenir que se dañe a sí mismo o a terceros. Nada más. Digo, esto no implica una detención, un arresto, ni un sometimiento a proceso. Sé que suena duro, pero es estricto el régimen internacional. Eso es lo que respecto a dice la inmunidad. Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. De 1961, y la de 1963 regula lo mismo respecto al personal consular, que tiene una inmunidad un poco más acotada. Por eso muchos estados hacen la trampa de acreditar a su personal consular, no solo como personal consular, sino también como diplomático, para que tengan la totalidad De la inmunidad. de la inmunidad. Pero creo que va a quedar en la nada, Chiche, especialmente después de haber escuchado el comunicado. Es correcto que me liste. Llegaron a la embajada rusa y todavía no descendió del vehículo esta persona. Lo que hizo la policía es cerrar las calles laterales a la embajada rusa, no deja pasar a ningún medio, no deja pasar a nadie, absolutamente nadie, ni siquiera tránsito, y todavía esta persona sigue atrincherada arriba del auto. Bueno, yo les recuerdo de vuelta el caso de Todúa, un diplomático ruso que de contramano fue sorprendido por policía, completamente borracho, beodo estaba, se lo tomó a golpe de puño con la policía también le contestó, digamos, ya justo tuvo un aplastamiento cráneo, digo, no es que lo dejaron repartir golpes a diestra y siniestra, y finalmente la causa por lesiones de Todúa y resistencia a la autoridad y demás quedó en la nada en función de esto que les estoy contando. Es una causa que llegó a la Corte en 2006 en Argentina. Y la Corte También dijo un no funcionario. correspondía. La Corte dijo no me La, correspondía. la Corte dijo, ¿solo corresponde continuar con el proceso? Sí, le pedimos a Cancillería que solicite a Rusia que le retire la inmunidad y lo hace, porque no podemos obligarlo a ir a indagatoria. O si lo citas en indagatoria, el tipo no va. Sí. No podés ir con la fuerza pública a obligarlo. Con lo cual se convierte en un proceso casi voluntario. O sea, en realidad es inmune. El auto y la persona que está arriba del auto se acredita su condición de diplomático. Correcto, el auto y su contenido en todo caso, y las personas en la medida en la que acrediten que tienen esa condición, pero lo tienen que acreditar porque, nuevamente, se puede tratar de un ciudadano común, se puede tratar de un empleado de la embajada rusa que no tenga inmunidad, o muchas veces pasa
existe, no digo que este sea el caso, vos sabés que existe el espionaje. Entonces, muchas veces, funcionarios irregulares, es decir, personas que no están debidamente acreditadas y que no tienen una carta que los acredite como diplomáticos, utilizan vehículos de las embajadas y sin embargo no tienen acreditación alguna y son los famosos no agentes de información o de inteligencia. Entonces, la persona sí tiene que acreditarse. Vos sabés que sí, el espionaje es perseguido y justamente los espías pueden ser sometidos al proceso porque nunca tienen una acreditación formal. Si no, sería distinto. Claro, él ni bien lo para, hace un llamado. Yo calculo que alguien lo asesora y le dice, mira, no te bajes del auto. Porque ni bien lo para, hace un llamado. Y ahí empiezan a aparecer funcionarios. Pero alguien le dijo, asesoró, obvio. porque se decía que había botella, se decía que había una botella en el auto. Se asesoró, el tipo no, lo que no sabemos si mostró o no la documentación a través del No, cristal. por lo menos que estuvimos nosotros ahí no mostró nada. No. Bueno, Gastón, te agradezco mucho a la gentileza. Disculpa que te hayamos llamado en Navidad. Te mando un abrazo. Bueno, un placer, Chiche. Vos sabés que sos el único que atiendo cuando sea. Así que